Mi nombre es David Tapia, soy músico, compositor y documentalista y trabajo como coordinador de la plataforma de artistas solidarios de TT Project. Resido en las Islas Canarias, unas islas maravillosas que pertenecen a España. La música me ha interesado desde pequeño. En mi familia se ha vivido siempre con mucha intensidad y formó parte de mi pasión desde joven. Y siempre he estado vinculado a la música, ya sea tocando, incluso como comentarista, escribiendo para diferentes periódicos y además trabajando dentro de diferentes discográficas. Dediqué mucho tiempo a la música y dediqué mucho tiempo a mí. Eso significaba que el centro de todo lo que hacía tenía que ver con mi música, con mis canciones, y no me llenaba del todo, aunque el grupo en el que estaba había funcionado bien, había pegado y estaba en las principales emisoras, en las televisiones, pero al final no terminaba de convencerme. Pero un día viajé al desierto del Sahara, lugar donde viven 250.000 refugiados desde hace casi 40 años. Gente que no tiene para comer, que no tiene para vivir, que no tiene nada. Y viajé porque me comprometí con acoger una niña saharaui en verano durante 2 meses para recibir atención médica, alimenticia, en un lugar donde el agua es un privilegio. Cuando vi esa situación en los campamentos de refugiados, pude tener la oportunidad de llevarme a unas cámaras conmigo que grabaron y que pudiéramos realizar un pequeño documental. Un documental donde luego le dimos vida con la música. Al llegar a mi país y empezar a presentar todo el proyecto, nos dimos cuenta de la importancia que tenía la música como canal de información y como canal de comunicación. Una información que empezó a generar ayuda y a generar fondos para poder cubrir necesidades que existían en el desierto. Además, muchas familias se comprometían con acoger niños en nuestros conciertos y la música empezó a cobrar otro valor diferente. Y empezó a cobrar una dimensión que yo hasta ese momento desconocía. Y al mismo tiempo, esa situación me enfrentaba a mí con mi vida. Empecé a descubrir que mi vida cobraba otro sentido al compartirla con otras personas. Que la música y las letras tenían otro valor muy diferente cuando no estaba pensado solamente en mí, sino que además tenía la importancia basada en el prójimo. Desde ese viaje, la música no se convirtió en el fin, sino un medio para llevar una información más importante y más trascendente, donde el prójimo, esa ayuda que tanto habla el Evangelio, esa convicción, esa dedicación, esa compasión, se empezaba a convertir en realidad, afectando a otras personas, afectando a mi vida y afectando también a mi familia. A medida que íbamos avanzando con los proyectos, íbamos avanzando con la música, se iban abriendo otra serie de puertas. Y en la actualidad trabajamos con 4 grandes proyectos. Por un lado, la situación de los refugiados saharauis. Presentamos conciertos donde lanzamos toda la información que hay ahí y la posibilidad de acoger un niño saharaui, la posibilidad de llenar containers que lleven ayuda humanitaria, que lleven medicamentos, desarrollo de proyectos en los campos de refugiados. Ese es uno de los proyectos. El segundo proyecto con el que trabajamos se llama Naves de Esperanza. Es un buque hospital donde trabajan más de 450 voluntarios de más de 40 nacionalidades que se acercan a países pobres de toda África para llevar salud y esperanza. Desarrollan unos proyectos espectaculares. Cuando yo viajé a Liberia, por ejemplo, con el buque, habían miles de personas esperando una sanidad. En la cubierta, los jeeps los bajaba la grúa y unos salían a proyectos de agricultura, a otros a proyectos de ganadería, a construir colegios, a construir centros médicos, a las cárceles, a llevar esperanza. El tercer proyecto con el que trabajamos es con el tráfico de seres humanos. Hoy en día más del 90% de las mujeres que están en las calles prostituyéndose son esclavas sexuales.
controladas por mafias. Miles y miles de chicas invaden países como el nuestro. Miles y miles de chicas son capturadas en diferentes lugares, como Moldavia, como Ucrania, en África, en Asia, para ser prostituidas. En España, 1 de cada 4 hombres reconoce acudir a servicios de pago sexuales, formando parte de esa cadena de injusticia. Y son millones las chicas que están en el mundo, obligadas a acostarse con 20 o 30 hombres, degradándolas, humillándolas y rompiendo su inocencia. El cuarto proyecto con el que trabajamos es con Compasión, una organización que trabaja en muchísimos países en el mundo entero. Y en esos centros, yo he estado en India y he estado en Tailandia, en más de 10 centros visitando y conociendo cómo niños que entran ahí reciben atención médica, reciben alimentos, reciben ropa, reciben formación académica, formación bíblica y juegos de comunidad en lugares donde los niños son tratados como herramientas de trabajo. La música la utilizamos para dar visibilidad a todo esto que ocurre. Y lo hacemos además de forma voluntaria, porque intentamos que realmente todo llegue para ser un medio que ayude de verdad a estas personas. Y todo cambia cuando tiene nombre propio. Cuando tú vas al Sáhara y conoces a Kauria, conoces a Salma, conoces a Mohamed, conoces a Mayuba y ves que todo esto está mejorando sus vidas y que lo que estás haciendo de verdad lleva fruto. Cuando estás en lugares de esclavitud y conoces a una chica como Sofía, una chica que ha sido obligada a estar en una casa durante más de 20 años, abusada, donde la han obligado a ser madre y le han robado además los niños. Y sin embargo ves su vida cambiada porque alguien un día se preocupó para sacarla. Mientras ella durante 15 años miraba un cristal y decía, es que nadie va a venir a sacarme de aquí. Cuando visitas lugares en India o en Tailandia y conoces a Mink, conoces a Yarwan y ves que reciben sus cartas de sus padrinos y ellas las pegan encima del cabecero de su cama y forman parte de la esperanza de esos niños que están recibiendo eso en lugares terribles. O conoces a Christine o a Melvin, que eran ciegos y cuando acuden al barco los operan y esa cirugía transforma sus vidas y reconocen por primera vez a sus padres, los pueden ver, a su familia. Que la música forme parte de dar visibilidad a eso, que forme parte del apoyo económico, que forme parte de vincular a personas, de crear puentes. Así sí que vale la pena trabajar en la música. La forma en que presentamos estos proyectos son en conciertos temáticos. Los conciertos temáticos significa que contamos una historia completa durante 2 horas. Trabajamos con un equipo de personas diferentes, músicos, artistas, que juntos interpretamos las mismas canciones, no es que cada uno interprete la suya, porque aquí nadie está defendiendo las canciones de nadie, estamos defendiendo un proyecto que beneficia a otras personas. Si por ejemplo hacemos sobre los saharauis, pues esa obra va contando la historia de la guerra, la invasión, el exilio, la llegada a los campamentos de refugiados, la situación actual y cómo se puede ayudar. Eso va hecho a través de las canciones, audiovisuales que están apoyados detrás y experiencias y vivencias de lo que hemos vivido en los campamentos de refugiados saharauis. Al mismo tiempo intentamos siempre además implicar a la comunidad saharaui. ¿Qué significa eso? Que cuando hacemos los conciertos lo hacemos casi siempre en verano porque los niños refugiados es cuando vienen durante el periodo de 2 meses a estar con sus familias de acogida de verano. Entonces los subimos al escenario y además traemos a la comunidad saharaui que con sus banderas, sus ropas, se presentan allí y nosotros mostramos la belleza de las personas. Porque el ayudarlos tiene que ver también con la dignidad,
con la belleza del ser humano que Dios ha puesto en cada persona y que nosotros tenemos que participar dándole esa fuerza que necesitan y no, como se ha hecho muchas veces, colonizando las culturas y que al final acaben desapareciendo. Aquí es todo lo contrario, es presentarles todo dignificando su cultura. Si por ejemplo el concierto tiene que ver con Naves de Esperanza, con el buque hospital, pues viene gente del barco que puede contar sus experiencias a bordo, a través también de ese concierto temático donde contamos cómo ese sueño que comenzó hace casi 40 años se ha convertido en una realidad, cómo esos jóvenes lucharon para que eso se llevara a cabo, de esa locura, de ese barco hospital. Y vienen los voluntarios también a contar todo lo que han vivido a bordo de ese barco, ¿no? Y es muy emotivo, es muy bonito, muy bonito. Más duro quizá también es el de la esclavitud, porque cuentas la realidad de lo que ocurre y tratas un poco también de enfrentar a las personas. Porque al final tenemos que participar de todo esto llevándolo primeramente a todas las personas que nos rodean a nuestro alrededor. No tanto con lo que decimos, sino con nuestras actitudes, con lo que hacemos. Y eso es fundamental. En los conciertos, además, cuando acaban, en la parte de fuera tenemos unas mesas donde la gente se puede acercar. No solamente para comprar el material, que es un material donde con eso apoyamos las organizaciones y se llevan un material de información y concienciación, sino donde además se pueden apuntar para tomar iniciativas. Por ejemplo, quiero acoger un niño saharaui este verano, pues te puedes apuntar ahí y ya empezamos a informarlos en cuanto a todo eso. Quiero ir de voluntario en el barco hospital, o quiero apoyar económicamente el barco, o qué se puede hacer para dar a conocer el tema del tráfico sexual, firmar sencillamente para que la edad de relaciones sexuales pase de 13 años a 16 años, o que se condene a aquellas personas que se acercan a estas chicas formando parte de esa cadena que antes comentaba. O sencillamente poder apadrinar a un niño de compasión y estar cercano a él. Los conciertos tienen que ver con una vinculación social permanente, donde se trabaja con todos los chicos. Hace tiempo que nos dimos cuenta de que no solamente había que trabajar de las pantallas de las PA hacia afuera, o sea, hacia el público, sino que además había que trabajar de monitores hacia adentro, con todo el equipo de trabajo. ¿Qué significa eso? Que cuando hacemos un concierto, si por ejemplo decimos, vale, el concierto es en el Teatro Leal el domingo, ok, pues todo el equipo quedamos juntos desde el viernes, buscamos una casa grande donde nos podamos quedar todos, que tenga unos salones de reunión y siempre conseguimos algo donado que nos presten. Buscamos gente que trabaje en la cocina, gente que nos ayude con todo técnico y hacemos un tiempo donde juntos podemos entender cada cosa. Por ejemplo, si trabajamos sobre la situación saharaui, pues traemos a algunos saharauis que nos cuenten toda la situación del exilio, todo lo que han vivido en esa situación tan complicada y tan terrible. Si trabajamos con el tema de la esclavitud sexual, pues traemos a chicas que nos cuenten su experiencia. Tenemos devocionales juntos, trabajamos la vinculación unos con otros, creándose unos puentes maravillosos. De tal manera que cuando la gente sube al escenario, sabe ya concienciado y tocado de todo lo que vamos a construir encima. Y muchas veces incluso me doy cuenta que cuando miro a mi alrededor a la segunda o tercera canción, los músicos ya están llorando, porque llevan dentro la situación y la están viviendo con pasión. La misma pasión que tuvo Jesús cuando vino a este mundo y que muchas personas no lo entendieron. Y era su pasión por aquellas personas que la sociedad no quería. Y donde muchas veces vino a criticar a los religiosos que se encerraban en los templos. Y ocurre muchas veces también eso con los músicos. Se encierran en los templos y viven una alabanza fácil, donde se dice y se hace lo que la gente quiere escuchar. Pero yo creo que debemos estar en la calle y ser sal y luz de este mundo, para que otros puedan verla y puedan glorificar a Dios que está en los cielos. Pero para eso debemos de participar de las mismas preocupaciones que tuvo Jesús en este mundo. Y es atender a aquellos que están desfavorecidos y que están despreciados por la sociedad. La música, sin duda, es un elemento fundamental para remover conciencia. El arte, sin duda, es un movimiento necesario
para crear conciencia. Y como artistas, como músicos, tenemos una responsabilidad importante dentro de todo esto. Para nosotros, dentro de la plataforma de artistas, una de las preocupaciones importantes es formar a músicos y artistas que puedan ser ese tipo de canales. Y quizás de las cosas que más contentos estamos es de que músicos y artistas que han participado durante varias ediciones con nosotros, hoy sean embajadores, sean activistas que puedan representar esa situación de forma independiente. Que en momentos concretos nos unimos, pero que ellos mismos ya son activistas que forman parte de la libertad de otras personas. Aún diría que esos artistas nos preocupamos de que ellos den conciertos y hagan actividades. No tanto que lo podamos hacer nosotros o no, sino que esa preocupación tiene que ver porque al final todos trabajamos para lo mismo. Y si esa persona, ese artista no da conciertos, para nosotros también forma parte de nuestro fracaso o de nuestro éxito. Porque al final lo que queremos es que se anuncie el mensaje de buenas nuevas a través del amor a Dios y el amor al prójimo. Recuerdo una solista española, de las conocidas, con una carrera de 20 años donde todo el mundo canta sus canciones. Un día ella escucha hablar sobre el tráfico sexual y su forma de entender las canciones y su forma de componer cambia totalmente. Y se sube a un escenario y cuando se sube al escenario ella empieza diciendo: no sé cómo expresarlo, pero estoy como una niña con zapatos nuevos. Yo pensaba que lo hacía todo bien, pero hoy no lo tengo tan claro. Cuando tu preocupación está basada en las personas que te rodean, tu forma de componer cambia. Tu forma de hacer letras cambia. Dios dio dos grandes mandamientos: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y dijo que hay otro similar, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estoy convencido de que el corazón del ser humano está preparado para alcanzar la plenitud con las dos cosas. Si eres músico y compositor, te preocupan las personas, en tus letras se va a reflejar. Pero no solamente en tus letras, esa es la consecuencia de tus acciones. Es lo que debe de ser. En este fin de semana hemos tenido dos conciertos enormes aquí en la isla. En uno de los teatros estaba todo lleno de gente el teatro, pero en otro habían 2 o 3 personas. Y al equipo de músicos le dijimos: vamos a estar antes, los ayudamos a montar todo. Y después del concierto, cuando acabó, que acabó uno agotadísimo, nos quedamos y recogimos todo con ellos hasta el final. Porque es la consecuencia del amor hacia las personas que nos rodean. Porque muchas veces creo que esto se ha confundido y se ha distorsionado. Y los músicos se han convertido en artistas. Y un artisteo terrible que no representa el servicio. Hay un texto que a mí me dice muchísimo. Es un texto muy conocido en Isaías 58. Manda al Señor al profeta Isaías a hablar a su pueblo, pero fijaos de qué manera lo habla. Clama la voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Cuando leí esto por primera vez dije: mi madre, ¿qué habrán hecho? Y fijaos, dice: me buscan cada día y quieren saber de mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Vaya. Y dicen: ¿para qué ayunamos? Si no nos haces caso, humillamos nuestras almas y no te das por aludido. Pero fijaos lo que dice a partir del versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo le cubras y no te escondas de tu hermano? Y fijaos lo que dice a partir del versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba
y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Dios será tu retaguardia. O sea, la justicia va delante, y la gloria de Dios será tu retaguardia. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y él oirá. Clamarás y dirá él, heme aquí. Esto lo he vivido yo en mi vida. He sido creyente durante toda mi vida y músico. Y conocí al Señor hace 25 años. Pero mi vida cambió en el momento que mi vida no solamente se acercaba a Dios, sino que además se preocupaba por las personas que nos rodeaban. Ese equilibrio cambió mi vida, mi música, mi familia, el ministerio. ¿Eres músico? Que tus letras reflejen la preocupación por el prójimo. Pero sobre todo eso tiene que ir acompañado de tu justicia que va por delante, de tus acciones. Y valdrá la pena, de verdad. Si queremos que nos escuchen, tenemos que ser sal y luz de este mundo. Y la música y el arte forman parte importante de dar visibilidad a lo que Jesús vino a hacer en este mundo.